Para ustedes, ¿qué es una sustancia pura? A ver. Una sustancia compuesta por solo un material o elemento. Como ejemplo. Oxígeno molecular al 100%. ¿Perdón? Oxígeno molecular al 100%. ¿A qué se refiere eso? Que solamente hay oxígeno, solamente hay O2, no hay ningún tipo de nitrógeno, ni vapor de agua, ni nada. No, señor. O sea, yo creo que la sustancia pura es aquella sustancia que no varía de acuerdo a la composición. O sea, que siempre su composición va a ser constante, no importa las condiciones en que se encuentre. Así es. O sea, debe tener una composición química homogénea. No importa si nosotros aumentamos o disminuyamos la presión o temperatura. ¿Okay? En otras palabras, una sustancia pura nosotros consideramos como una sustancia, si no me equivoco, está capítulo... Si no, ¿okay? Por ejemplo, el agua. Aquí tenemos su nomenclatura, que H2O, no importa en qué fase está o qué estado esté, puede ser fase líquida, fase vapor o fase sólido. ¿Okay? Pero sigue siendo H2O, o sea, su nomenclatura química no puede variar. Si es invariable en cualquiera una de las fases, entonces nosotros podemos considerar que agua es una sustancia pura. ¿Okay? Eso nosotros pusimos a ustedes, ¿no? Para que revisar la acuerdo que ustedes tienen que revisar capítulo 1 y capítulo 3. ¿Okay? Aquí hay diferentes fases de una sustancia, tanto líquido, sólido y vapor o gaseoso. ¿Okay? Después nosotros vamos a discutir con ustedes los conceptos, ya sea líquido saturado, vapor saturado, líquido comprimido, vapor sobrecalentado, etc. ¿Okay? Para eso está la gráfica que nosotros interesamos. No sé si ustedes han leído ya capítulo 3 o no. ¿Ustedes han revisado capítulo 3? Que es tema que nosotros coloquemos a ustedes de primera semana de clase. A ver. ¿Cómo se llama esa curva que aparece en la gráfica? ¿Sí? A ver. ¿Alguien? ¿Recuerda? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? La curva que aparece en la pantalla. ¿Cómo se llama esa línea? O la curva esa. Presión. Sí. Este es la isonina de presión constante. ¿Okay? Cuando nosotros queremos trazar o verificar mi sustancia de una temperatura versus una propiedad específica, por ejemplo, lo que nosotros notamos
como ya yo tengo una propiedad intensiva, entonces tengo que trazar en la gráfica la otra propiedad intensiva, que es la presión. ¿Okay? Por lo tanto, yo tengo que trazar la isonina de presión constante, o la curva que nosotros conocemos como isóbara. ¿Okay? Para esto, entonces, nosotros dividimos en 3 regiones o áreas. ¿Okay? Una que es de 1 a 2, la otra es de 2 a 4. ¿Okay? Aquí nosotros clasificamos, por ejemplo, de 1 a 2 en la fase líquida. De 4 a 5, entonces fase de vapor. O sea, vapor está de este lado, líquido está acá, y lo que está adentro, que tenemos, que tiene la misma comportamiento que la temperatura constante. La temperatura constante es esta, ¿no? Recuerda que una línea horizontal es la curva de temperatura constante. ¿Ok? Entonces, cuando temperatura es constante, yo tengo una presión constante, se comporta similar. O sea, yo tengo una presión y una temperatura. ¿Okay? Yo puedo decir esta presión es la presión de saturación a esa temperatura de 100 grados Celsius. ¿Okay? O viceversa. Si esta es mi temperatura de saturación, entonces esa puede ser cualquier presión, una presión X. ¿Okay? Importante, en la zona de saturación o la mezcla saturada que aparece aquí. ¿Okay? La mezcla saturada se comporta horizontalmente de la misma forma que una temperatura constante. ¿Okay? Usted puede decir, bueno, ¿qué diferencia hay en la región de saturación comparando con la fase líquida, por ejemplo? ¿Okay? Tenemos una presión, en este caso una atmósfera, ¿no? Que es presión atmosférica estándar a nivel mar. Yo sé que yo tengo una temperatura de 100 grados Celsius. Esa es la temperatura de vaporización o saturación. ¿Okay? ¿Qué pasa si la temperatura es menor que mi temperatura de saturación, por ejemplo? Entonces se encuentra fase líquida. O sea, son todos los estados que pueden estar por debajo de esa temperatura. En la otra condición contraria, ¿no? ¿Qué pasa si mi temperatura es mayor que la temperatura de saturación? Entonces puede ser todo lo que está acá, todos los estados que está encima de esa curva de presión, ¿no? Entonces se encuentra vapor sobrecalentado. Ese que nosotros sacamos las definiciones. ¿Ok? Para diferentes región o área. ¿Ok? Ese que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? El líquido comprimido dice cuando la presión de la sustancia es mayor. La presión de sustancia es mayor que la presión de saturación. Y el líquido enfriado cuando la temperatura es menor que la temperatura de saturación. Ya hemos demostrado aquí. ¿Sí? Cuando toda la temperatura que sea menor que la temperatura de saturación que nosotros tomamos como referencia
entonces se encuentra en líquido, que es líquido enfriado. Si la temperatura que está por acá arriba de la saturación, entonces se encuentra el vapor sobrecalentado. ¿Okay? En otra palabra, yo también puedo comparar, por ejemplo, la presión. ¿Okay? Yo sé para la gráfica P versus T. Aquí es líquido, aquí es vapor. Acá está mi condición de saturación. ¿Sí? Aquí está 100 grados Celsius. Yo tengo una presión de saturación de 101.35 kilopascal. ¿Ok? Está aquí. ¿Okay? Por ejemplo, 100. Aquí tenemos. ¿Ok? Ese es mi punto de saturación. Si nosotros queremos comparar la presión, entonces tomamos la referencia para cualquier presión. ¿Ok? Yo voy a comparar la temperatura como hicimos en el caso anterior. ¿Ok? Este va a ser mi temperatura, saturación. ¿Ok? Este es 101, ¿no? Punto 35 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, si nosotros comparamos anteriormente la temperatura, ¿sí? Si la temperatura de mi sustancia es mayor que la de temperatura de saturación a esa presión de referencia, ¿no? Entonces, encontramos la ola de vapor, ¿sí? Está debajo de la curva de saturación o vaporización. ¿Sí? Profe, una consulta. Ajá. Siempre vamos a compararlo, siempre Una vamos a con- comparar con el agua, ¿no? Si es sustancia trabaja en agua, sí. Si no, cualquier otra O- sustancia. O sea, cada sustancia tiene su tabla, ok, pero la gráfica se comporta similar. ¿Sí? ok. Y Importante. la tabla que acabamos de ver es solamente del agua, ¿no? Sí. Aquí es. Ah, sí, ya vi. ¿Sí? Y la condición de saturación. ¿Ok? Y es que nosotros te mostramos la tabla la vez pasada, que está A4, A5, ¿recuerdan? Esa para el agua. La tabla, esa tabla, eso como usted está dibujando aquí, la curva, de la misma forma. O sea, ¿cómo generamos esa curva? Es con esa tabla. ¿Ok? Con la condición de saturación. Esa gráfica es importante, es para que nosotros podemos clasificar o ubicar realmente dónde está nuestro estado. ¿Ok? Yo lo voy a anexar a ustedes. La primera práctica, los problemas de práctica. Ahí hay varias condiciones. Recuerda que el primer caso, nosotros mencionábamos, son dos propiedades intensivas. Otro caso, entonces, es la combinación de una propiedad intensiva con una específica. ¿Okay? Para cada estado o problema, lo que tienen que hacer ustedes es ubicar de dónde se encuentra. O sea, cuál es su fase. Si es líquido o si es vapor o si está encima. Cuando está encima significa que es la mezcla saturada, que es la región saturación. Cuando está encima significa que está aquí. Profesor, Ajá. disculpe la interrupción. Nosotros no hemos dado el capítulo 2. Capítulo 2. Nosotros estuvimos la semana pasada viendo los mapas conceptuales de unos compañeros y llegamos
una parte que era sobre el estado y las propiedades, un Bueno. PDF que usted estaba explicando acerca de eso. Bueno, Y ese luego estamos no hemos dado el capítulo 2 ¿A qué se refiere el capítulo 2 del libro o capítulo 2 de módulo? del libro. Lo que pasa es que el capítulo 2 que el profesor está explicando, que es propiedad de la sustancia pura, es el capítulo 3 del libro. Sí, pero me Yo creo refiero a que usted ha mencionado un par de documentos que no habíamos visto, pues, por ejemplo, la práctica y eso. No sé si me explico. Yo creo que usted no vino primera semana de clase. Si no me equivoco. Usted incluyó después. Usted tiene que poner al día con su compañero. Nosotros no estamos siguiendo temas que parecen en libro, sino en la programación del curso. Esa programación del curso está compartido con ustedes tanto en Moodle como la pantalla que tenemos aquí en el programa de Teams. ¿Ok? Usted vaya a buscar el archivo compartido. Ahí está el archivo de programación del curso. Nosotros estamos siguiendo temas que parece el programa de curso, no del libro. Comenzando hasta ahí. La primera semana nosotros pusimos dos tareas. Una que es mapa conceptual de 1.1 a 1.8. ¿Estamos claros? Son conceptos y definiciones fundamentales. Después, cuando terminamos en eso, nosotros dijimos que puede continuar con la segunda parte, que es propiedad de sustancia pura, que nosotros estamos teniendo esta semana. La persona que no entregó mapa conceptual semana pasada, nosotros dijimos que usted tiene que terminarlo todo, tanto punto 1 como punto 2 de programación del curso, no de los capítulos. Vuelvo y repito, no confunda. En capítulo nosotros estamos viendo es capítulo 1 y capítulo 3. Tienen que seguir temas que parece programación no del libro. Cuando terminamos capítulo 3, regresamos al capítulo 2, que es la energía. ¿Cómo transfiere energía? ¿Qué es concepto de energía? Me explico. Tienen que seguir programación de curso, no de libro. Por eso es muy importante que usted forme su grupo de estudio. Si usted no está al día, usted tiene que preguntar a su compañero o a su coordinador del grupo de estudio. ¿Ok? Eso nosotros vamos a dedicar más adelante para confirmar la conformación del grupo de ustedes. Yo creo que muchos de ustedes no han formado el grupo todavía. Porque la semana pasada, si no me equivoco, el jueves, ya terminaron el periodo de inclusiones. Ya todo el movimiento, cambios entre salón de clase han terminado. ¿Okay? Ya usted sabe cuáles son sus compañeros de cada salón. Por lo tanto, ahí podemos tener certeza la cantidad de estudiantes por grupo. No sé si estamos aclarando la duda. ¿Alguien más? Antes de continuar. Profesor, una consulta, te disculpe. Sí. Ese documento donde tiene las definiciones y eso usted lo va a compartir. Este está capítulo 3. Ajá, o sea, el documento que usted tiene a un lado, que dice presentación de Está termodinámica. aquí. El que está al lado, profe. Sí, todo está aquí. Nosotros sacamos aquí. Ah, ok, listo. La definición está acá. Ah, ok, listo, son las Nosotros mismas. sintetizamos. Aquí están las definiciones. Presión, saturación, temperatura, saturación. Aquí está líquido comprimido. Yo creo que está acá. Nosotros demostramos cuando comenzamos. Aquí, vapor saturado, vapor sobrecalentado. La definición está aquí. Por eso estoy pidiendo a ustedes que hay que leer. No quiero que ustedes solamente revisen los resúmenes, porque aquí tienen otro concepto que es muy importante para su conocimiento. Por ejemplo, aquí, aunque nosotros no enfatizamos, aquí hay conceptos de calor latente, calor sensible.
Aquí tiene definición de sólido, fase líquido y fase gaseoso, que es explicando aquí cómo varían sus moléculas. ¿Okay? Lo que pasa es que desde el inicio de clase, primera clase, nosotros dijimos, nosotros no queremos, como anteriormente, solamente presentamos el resumen, definiciones de cada concepto y lo estudiantes aprenden de ahí. Nosotros queremos que usted lea lo que aparece en el capítulo, los textos, ¿ok? No queremos casijar su conocimiento. Quiere que ustedes tengan mente abierta. O sea, buscar toda información, todo concepto. No quiero ustedes solamente aprender el concepto aquí, es suficiente. ¿Ok? Este que nosotros sacamos del capítulo, nosotros sintetizamos. Si usted al final, cuando ya terminamos esto, cuando ya usted está clarito eso, si usted necesita eso, nosotros mucho gusto, nosotros lo podemos compartir con ustedes. Cuando usted ya terminando su mapa conceptual, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que nosotros no queremos limitar su conocimiento. Usted no solamente puede leer lo que está en texto, usted puede leer otros documentos, los artículos científicos, las revistas tecnológicas y otros textos. No solamente de Senge, por ejemplo, otros textos. ¿Okay? Si usted quiere solamente presentar eso, no es suficiente. Los conceptos no es suficiente. Hay que, lo que no queremos, usted aprende los conceptos de memoria. Usted tiene que saber aplicar. Si yo presento ese concepto, después yo quiero que usted te muéstrame dónde está el líquido saturado. ¿Usted va a ser capaz de demostrarme o no? Por supuesto que no. Usted tiene que ver aquí. Hay que entenderlo. Líquido saturado es acá. ¿Sí? Tiene que estar el auto líquido. Además, tienen que cumplir con las condiciones de saturación. ¿Okay? Si usted solamente aprender los conceptos de líquido saturado, ya no basta. ¿Sí? Si usted me está preguntando eso, yo estoy seguro que usted no está leyendo los capítulos 3. A ver. Pregunta. Porque estamos viendo acá. Ya definimos sustancia pura. Ya comparamos una sustancia pura. ¿Ok? Después usted tiene que leer para saber si el agua es una sustancia compresible o no. Y después los fases de la sustancia ya sabemos que líquido, vapor y la mezcla. ¿Ok? Después vamos a discutir para preguntar a ustedes, ¿usted considera una sustancia pura el agua? Por supuesto que sí, ya definimos por qué, explicamos a ustedes por qué. La pregunta es, ¿también es una sustancia compresible o incompresible? ¿Qué piensan? Creo que, o sea, si Ajá. está en fase líquida, creo que es incompresible. Ajá. Y si está en fase gaseosa, sí es compresible. Pero ustedes estudiaron inicialmente el agua, ¿es compresible o no? Inicialmente cuando estudiaron en su colegio, en la secundaria, solamente ustedes trabajando con fase líquida, ¿no? Muy pocas veces usted trabaja con el vapor. Recuerda que el vapor del agua a baja presión, como mencionábamos en la clase pasada, que nosotros consideramos como un gas ideal. Si es un gas ideal, entonces se puede comprimir. ¿Sí? Depende de en qué fase o la condición que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Su factor de compresibilidad casi en fase líquida, casi no se nota. Se nota más, por supuesto, en fase de vapor. Entonces, el agua, nosotros dijimos que sí es una sustancia compresible.
Sin embargo, en fase líquida casi no se nota, o sea, su variación es mínima. Por lo tanto, esas definiciones usted debe mejorarlas, debe conocer, debe saber explicar. ¿Okay? Por lo tanto, ya no puede aprenderse las definiciones así, los conceptos de memoria. Hay que saber por qué. ¿Okay? Ok. Si ya no hay más comentarios, regresamos a lo que estamos discutiendo. Lo que queremos ustedes es utilizar la gráfica presión-temperatura con la condición de saturación tabulada para identificar cada estado o cada problema que nosotros presentemos en qué región se encuentra. ¿Ok? Ya comenzamos a definir qué es líquido comprimido, qué es líquido enfriado, qué es vapor sobrecalentado. Solamente estamos demostrando en la gráfica el por qué es así. ¿Okay? Usted puede aprenderse de memoria las definiciones, como no. O aprender de memoria la gráfica, que es presión, temperatura. Y una curva de vaporización. Esa gráfica cuando salió también nosotros enseñamos a ustedes la clase pasada, ¿recuerda? Ustedes no recuerdan nada. O su curso de química. Esa gráfica. Nosotros explicamos a ustedes. En su curso anterior, usted conoce la curva de sublimación, la curva de vaporización y las curvas de fusión. ¿Ok? La sublimación que separe la fase sólido y el vapor. ¿Ok? Vaporización, que nosotros interesamos, que es vapor y el líquido. O sea, realmente nosotros interesamos es esto. Presión, temperatura. ¿Ok? Queremos, ustedes utilicen, es la curva de vaporización. Esta. ¿Sí? Llegando a punto crítico. Después explicamos a ustedes qué es punto crítico. También tenemos dos curvas de fusión, donde se separa el sólido y el líquido. Eso usted vio su curso de mecánica materiales, o va a ver este semestre que es ciencia de los materiales. O si no, el verano pasado o próximo verano. Depende la distribución de los cursos de la carrera de ustedes, ¿no? De plan de estudio. Anteriormente está en segundo semestre, tal vez se movió ¿no? para verano. No sé si ahora regresaron a los semestres normales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos dos curvas de fusión? Porque hay dos tipos de sustancias. Uno como el agua, cuando nosotros solidificamos, ello aumenta su volumen, o sea, se expande. Hay otro grupo de sustancias cuando nosotros solidificamos, ello disminuye su volumen, ¿sí? O sea, ello contrae. Esas es las dos sustancias diferentes. Por lo tanto, hay dos curvas. Si usted va a trabajar el agua, entonces con esta es suficiente, elimina esto. ¿Ok? Lo que queremos enfatizar en esa gráfica que es aquí. ¿Qué cree usted que hay en punto triple? ¿Qué tenemos en punto triple? A ver, o estado triple. Ahí se juntan los tres estados. Así es. O sea, para cualquier sustancia, por ejemplo, en esa condición, esa presión, esa temperatura, ¿ok? En ese instante, usted puede
verse la presencia de tres fases. O sea, hay fase líquida, sólida como vapor en ese instante. Pero nosotros también tenemos para punto crítico. ¿Qué tenemos aquí entonces? Los La líquidos misma saturados. analogía. Ajá, con la misma analogía, ¿qué significa? En los puntos críticos o estado crítico hay presencia de dos fases, tanto líquido como vapor. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que en el punto máximo de la curva, punto crítico, aquí hay presencia tanto líquido como vapor. Dos fases. ¿Sí? Hasta cuando nosotros vamos a ver, para ver aquí, si no me equivoco, está 998. Sí. En la tabla, por ejemplo, de saturación A4, A5, en la última fila, esa es para la condición crítica. ¿Ok? Ahí nosotros ¿qué notamos? Ahí nosotros notamos que para volumen, el líquido saturado es el mismo volumen del vapor saturado. O sea, tiene el mismo valor. ¿Qué significa? Hay presencia de dos fases. ¿Ok? En el último punto. Entonces, cuando la presión es 3200 y la temperatura es 705.1 grados Fahrenheit. ¿Ok? Así es. Entonces, como estamos confirmando que para líquidos o enfriados, la temperatura de mi sustancia debe ser menor a comparando con la temperatura de saturación a una presión referencia. ¿Ok? Si mi temperatura aquí, cuando la temperatura es menor que la temperatura de saturación, ya se encuentra por encima de la curva de vaporización o saturación en líquido. Recuerda que ese punto es el punto de referencia, mi temperatura de referencia. Si está acá o está acá. ¿Ok? Esa es mi referencia. Si la temperatura está aquí, entonces es líquido. Si la temperatura es mayor de la temperatura de saturación, está vapor sobrecalentado. Esa es por esa definición. El vapor sobrecalentado dice cuando la temperatura de sustancia es mayor que el caso contrario que el líquido enfriado. ¿Ok? Si la temperatura es mayor, vapor sobrecalentado. Si la temperatura es menor, líquido enfriado. Todo tomando la referencia presión constante. ¿Okay? Esa presión constante. Estamos comparando la temperatura. Ok. Pero ahora sí, usted dice, bueno, yo no quiero tomar la presión como mi referencia. ¿Ok? Yo quiero tomar mi temperatura como referencia. Voy a comparar mis presiones
¿Ok? O sea, la temperatura cualquiera. ¿Sí? Tengo temperatura X. Cuando toca ese punto, yo tengo mi presión de saturación. ¿Ok? Porque ese punto es la condición de saturación. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a comparar la presión. ¿Ok? Cuando la presión es mayor que la presión de saturación. ¿Ok? Entonces, es todo lo que está aquí, que nosotros tenemos aquí. Aquí, ¿no? Cuando la presión de la sustancia es mayor que la presión de saturación, entonces se encuentra níquido comprimido. La presión cuando es mayor que la presión de saturación, aquí está níquido comprimido. El caso contrario, cuando la presión que está por debajo de saturación, estamos aquí, todo ese punto, que es vapor. ¿Ok? Recuerda que tengo que ubicar a mi temperatura como referencia, o sea, encima de la curva, la isoterma. ¿Ok? Anteriormente, mi estado se encuentra todo lo que está, si la presión es mayor, todo lo que está por aquí arriba. ¿Sí? De la curva de vaporización. Si la presión es menor, entonces el vapor sobrecalentado, la definición aquí. Cuando la presión de la sustancia es menor que la presión de saturación. ¿Ok? Es que nosotros estamos definiendo. Gráficamente estamos demostrando aquí. Por lo tanto, usted puede aprenderse en memoria la definición o simplemente utilizando la gráfica. Para mí la gráfica es más sencilla. ¿Ok? Con simple vista ya usted sabe dónde se encuentra su estado. Solamente comparando ya sea la presión o temperatura. Para el caso 1, ¿no? Si es caso todo una presión, un volumen específico, ya esa gráfica no me sirve. Ya tiene que ir la gráfica anterior, esta. Porque ya está una propiedad intensiva, perdón, sí, con una específica. ¿Okay? Cuando usamos esto, cuando tenemos dos propiedades intensivas. ¿Okay? Es fácil de identificar. Anota ahí. Lo que usted tiene que hacer para la próxima clase es generar esa curva, tanto para el sistema ingresa como para el sistema internacional. O sea, crea una columna de los valores de presión y los otros valores de temperatura. ¿Sí? Para una presión X, yo tengo una temperatura de saturación Y. ¿Hasta dónde? Hasta 3200. O sea, punto crítico. Desde un PSI, ¿no? Hasta punto crítico que es 3200. Así Profe, subirá. Ajá. pero 3200 en pascales y No, 3200 PSI. El sistema PSI. inglés. El Pascal es 33.000 y algo. 330 y algo. ¿Sí? Ok, Es esta tabla A5. Nosotros estamos hablando del A5E, que el sistema ingresa. Por eso quiero pedir a ustedes que trabajen en dos sistemas.
tanto internacional como inglesa. Estamos refiriendo que es sistema inglesa, porque estamos demostrando la última tabla, ¿no? La tabla anterior. Si es sistema inglesa, entonces usted trabaja acá. 980. Sí. A5. Si usted quiere trabajar internacional, ¿qué es ese? De 1 kilopacar hasta 22.064, que es valor de punto crítico. Su temperatura es 373.95 grados Celsius. Tienen que trabajar con esas dos columnas. ¿Ok? La otra que es A5E. Que nosotros mencionamos. Un PCIA 101.69 grados Fahrenheit hasta 3200 PCIA y temperatura de 705.1 grados Fahrenheit. No confunda. Hay dos tipos de tablas, para el sistema internacional como para el sistema inglés. Ya se me perdió. Página 116. Uh-huh. Ok. ¿Pregunta? ¿Qué queremos ustedes? Queremos ustedes más o menos de esa forma. ¿Okay? Que crea esa curva. Tanto para el sistema inglés como para el sistema internacional. De un PCIA o 1 kilopascal hasta la temperatura crítica. ¿Okay? Con esto ya usted puede ubicar su estado, que todos lo pedimos aquí. ¿Okay? Te lo ponemos de ejemplo. Eso que nosotros íbamos a pedir a ustedes, para ver cómo el estado de esa gráfica. ¿Pregunta? Profesor, una pregunta. Ajá. Para el momento que vamos a hacer la gráfica, ¿qué otros datos tenemos que tener en consideración? Porque sabemos Presión y el... temperatura nada más. Sí, sí, pero aquí yo veo bastantes puntos marcados. Nosotros elegimos No marcado. una... Esos son los puntos, son la tabla, son los valores que está en la tabla. Ok, listo. ¿A qué se refiere? No, es que no había visto no me acordaba de la tabla. La tabla que nosotros mostramos hace un momento. A4, A5 y A5E. ¿Usted tiene el libro a mano? Sí, pero no tiene Busca la es otra tabla versión. A5E o A4. La tabla muy parecida a esta, que es una temperatura con una presión
o una presión con una temperatura. ¿Ya encontró? Estoy viendo el apéndice, pero creo que salen aquí. Tienen que introducir todos los valores que parece esta tabla. Uno por uno. Que parece acá. Cada puntito es de un estado. Desde un PCIA o un kilopascal hasta punto crítico. Eso es lo que usted ve aquí. ¿Otro comentario? O sea, profe, que son 4 tablas, porque la tabla, la tabla A4 es temperatura versus presión, y la otra, la A5 es presión versus temperatura. Sí, usted puede usar cualquiera de los dos. Ah, ok. Está lo mismo. Si es A4, que es la temperatura versus presión. Pero la gráfica debe ser presión versus temperatura, ¿sí? Listo. Usted puede usar cualquier tabla, entonces tiene que invertirlo. O cuando va a graficar, pide ser grafique P versus V. Perdón, P versus T. O sea, presión versus temperatura. No al revés. La ventaja de usar A4 o A5 es cuando usted tiene un valor o número entero. Por ejemplo, aquí yo tengo una presión y una temperatura. Aquí, a mí conviene vaya a entrar, usar A4 que A5. ¿Por qué? Porque A4 está a temperatura. Ya tengo el número entero. Yo no puedo entrar a 5. Si yo entro a 5, entonces tengo que hacer interpolación. ¿Ok? Porque los valores están números enteros. Pero al final, el resultado final va a tener el mismo resultado. Solamente usted demora, qué sé yo, 3 minutos más porque tiene que hacer interpolación. Mientras otro no tiene que hacer interpolación, se puede obtener ese valor directamente. Pero toda la información es lo mismo. ¿Sí? Lo que está A4 y A5 está lo mismo. Solamente ellos cambian el orden de las columnas. Uno que es tabla de temperatura, porque primera columna es temperatura. Otra es tabla de presión, porque primera columna es presión. Esa es la única diferencia. A ver, ¿comentarios? Bueno, sí, profe. Nomás una curiosidad. Ajá. ¿Qué hay más allá del punto crítico? ¿Perdón? ¿Qué hay más allá del punto crítico? Es súper crítico. O sea, ya no tienen saturación. O sea, ya no tienen región de mezcla. Si es líquido o si es vapor. Aquí, ¿no? Usted puede ver mejor esa gráfica. Lo que usted se refiere que pasa después de esto, después del punto crítico, ¿no? Es la zona supercrítica, que es el vapor. ¿Okay? Ya no hay mezcla. O sea, la mezcla solamente tenemos es por debajo del punto crítico. Todo lo que da por encima del punto crítico ya no es una mezcla. Si es líquido, queda esa parte, o si es vapor. O también usted puede ver mejor, en su libro está acá. ¿Okay? Una superficie en 3 dimensiones de la sustancia pura, en este caso del agua. Lo que usted se refiere que está en esta zona. Profe, una Ajá. pregunta.
para cada valor que estemos buscando hay una gráfica diferente, porque por lo menos me pude fijar que en los problemas se hablaba de PSYA, también se hablaba de pie cúbico sobre otra medida No, que no, no no, vi. no, no. Esa es la unidad de presión, es el primer capítulo. PSIA significa es libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Esa es la unidad de presión. El sistema ingresa. Ok, entonces cuando veamos BTU o por lo menos presión cúbica sobre aquí su ¿Perdón? medida, podemos asumir que eso es unidad de medida de presión. No, 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 no. PTU significa es la energía. Energía interna, entalpía, esta función de la energía. Son la unidad de energía. Presión es la unidad de fuerza sobre superficie, área. Esto es como si fuera usted trabajando con pascales. O joules. Joules es energía, ¿no? Sí, Y profe. watts, que es potencia. No confunda. Ok. Para eso usted puede regresar al capítulo 1, donde dice que unidades de energía y la unidad de presión, tanto para el sistema internacional como para el sistema ingresa. Ahí tal vez puede intuirlo o puede entenderlo mejor. O si no, en la tabla, no sé si en otro texto o este también tenemos en contraportada, también tiene el factor de conversión de las unidades. Ahí también puede haber la diferencia. Yo creo que nosotros demostramos aquí. Si no me equivoco. Aquí. Aquí no tenemos energía. La presión. Cuando hablamos de la presión, tal así. Aquí. Usted todavía no está en los cursos de mecánica fluido. La primera semana usted debió ver eso. Escala de presión. Aquí tiene el PSI. Equivalente a una atmósfera. Equivalente si usted quiere buscar los pascales. Aquí no. Pascal. Son unidades de presión. Aquí, sistema internacional. Pascal es fuerza sobre superficie. ¿Ok? Nosotros tenemos libra fuerza sobre pulgada cuadrada. O también puede estar unidad de libra fuerza sobre pie cuadrado. El PSI es sobre pulgada cuadrada. Aquí la PSI es sobre pulgada. Estas son unidades comunes para la presión. A ver. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Profe, una preguntita. Ajá. Cada vez que yo quiero hacer un cambio de fase en una sustancia, lo tengo que llevar siempre al punto de saturación, a la temperatura de saturación. Al contrario, cada vez usted va a identificar o usted quiere ubicar su estado para ver qué zona
qué fase pertenece, debe pasando la condición de saturación. O sea, usted siempre tiene que utilizar las tablas A4 y A5. O si usted dibujaron una gráfica, con esa gráfica es suficiente. ¿Sí? Porque está demostrando las condiciones de saturación. Para nosotros, ubiquemos nuestro estado, siempre tiene que basándose la referencia es la condición de saturación. En otra palabra, usted siempre tiene que comparar la condición de una de las propiedades que le dé con la condición de saturación. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. ¿Otra duda? O sea, la primera parte de su curso es ubicar, definir un estado termodinámico, conociendo ya sea primer caso, segundo caso, tercer caso. ¿Okay? O sea, con las dos condiciones. Usted debe ser capaz de ubicar y buscar las propiedades que hace falta. Recuerda que para nosotros confirmamos que nosotros hemos definido un estado. Significa que nosotros podemos conocer sus 6 propiedades. Todas. Si me da 2 propiedades, tengo que buscar sus 4 propiedades que hace falta. Esa es la tarea de nosotros. Pero antes de buscar las propiedades que hace falta, nosotros debemos ubicar su zona. Porque si no se encuentra en fase líquida y usted va a estar usando la tabla líquida, por lo tanto no va a encontrar. Por lo tanto, primero hay que saber en qué fase se encuentra o qué región. Porque nosotros para cada fase tenemos un grupo de tabla. Si es una mezcla, usamos la tabla A4 o A5. ¿Sí? Si es una mezcla saturada. Si es líquido, utilizamos la última tabla, que es A6. Si se encuentra en vapor sobrecalentado, no, 4 o 5, sí. Si es líquido, ya sea comprimido o líquido enfriado, será A7. ¿Sí? A7, porque está la última. Si es vapor sobrecalentado, entonces A6. ¿Sí? Porque hay 3 grupos de tabla. 4 o 5, mezcla saturada. 6, vapor sobrecalentado. 7, líquido comprimido o líquido enfriado. Cuando se encuentra la fase líquida. Por lo tanto, la primera tabla o la gráfica es muy importante, que es presión-temperatura de saturación. A partir de ahí, nosotros sabemos dónde está ubicado nuestro estado y a qué tabla tenemos que ir a trabajar. A ver, pregunta. Ok. Si no hay pregunta, entonces regresemos. Que nosotros estamos trabajando. Ya sabemos, hay 3 fases o 3 regiones. Líquido, comprimido o enfriado. Se comparten de la misma región, o sea, de la misma zona. ¿Okay? Puede compartir con la misma tabla. La otra es una mezcla saturada, que es A4, A5. Este es A7.
el vapor sobrecalentado, entonces se encuentra A6, la tabla. Si es así, ya nosotros pedimos esto, ¿no? Ya pasamos esa gráfica que podemos ubicar nuestro estado líquido y el vapor. Todo lo que está encima es mezcla saturada. Ahí está 3 zonas o 3 regiones. Ok. Aquí hay un proceso para ver cómo sería proceso de enfriamiento a presión constante. ¿Sí? Desde mezcla hasta líquido. O sea, trabaja encima de la isolínea de presión constante. Lo que tenemos aquí, este es importante. Aquí están las definiciones de líquido saturado y el vapor saturado. A ver, ¿cómo podemos definir líquido saturado? Por supuesto, debe ser, mi sustancia debe ser 100% líquido, ¿okay? Ya no es una mezcla. ¿Qué significa? Ese es el primer estado que mi sustancia se comporta como 100% líquido, porque aquí es una mezcla. ¿Sí? Recuerda que las líneas horizontales es una mezcla de líquido más vapor. Entonces, este es el estado, que el primer estado que es 100% líquido. Y acá también es 100%. ¿Qué diferencia hay entonces? Mi estado líquido en ese punto, que estado líquido allá afuera. A ver, ¿alguien puede diferenciar? ¿Qué diferencia hay líquido saturado con líquido enfriado o líquido comprimido? Que un valor es menor que el otro. ¿Perdón? La temperatura. La temperatura, ¿no? La temperatura y la presión. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Si es líquido saturado, tiene que estar sometida bajo la condición de saturación, o sea, a esa presión nosotros tenemos esa temperatura de saturación. ¿Sí? O sea, líquido saturado como vapor saturado incluyen que todos los estados que están dentro de la mezcla saturada tienen que satisfacer la condición de saturación, que es una presión X con una temperatura de saturación. Por supuesto, si trabajamos con esa presión de 0.1 megapascal, o sea, son todas las, aquí, fase, los estados, que está por aquí. ¿Qué diferencia hay? Ya no está bajo condición de saturación, o sea, ya no es bajo esa temperatura de saturación, sino su temperatura es menor que la temperatura de saturación para cada estado de líquido enfriado o líquido comprimido. ¿Sí? O sea, su temperatura ya no es lo mismo, ya se cumple esa la condición de saturación, ya no está bajo la condición de saturación. Por ende, nosotros definimos líquido saturado. Es cuando la sustancia se comporta 100% líquido bajo la condición de saturación. ¿Ok?
ello está sometida en la condición de saturación. ¿Qué condición de saturación? Ya nosotros demostramos una presión con una temperatura. ¿Sí? Si no es así, entonces ya no es líquido saturado, sino líquido comprimido o líquido enfriado. Así similar. Para que sea vapor saturado, debe ser el primer estado que es 100% vapor. ¿Okay? También bajo condición de saturación a esa temperatura de saturación. Acá afuera también es 100% vapor. La única diferencia allá afuera que es su temperatura es mayor que la temperatura de saturación. Todo lo que está acá, ¿no? O acá. ¿Okay? Toda esta temperatura es mayor que la temperatura de saturación, que es Z. ¿Okay? Por lo tanto, aquí está la definición de vapor saturado. Que cuando la sustancia que se encuentra en estado de vapor bajo la condición de saturación. ¿Okay? Ya tenemos definiciones de líquido saturado, vapor saturado, para diferente presión y temperatura. ¿Okay? ¿Hasta dónde? Hasta su punto crítico. ¿Okay? Después de eso, ya la isolínea de presión constante ya está afuera. Ya no hay líquido saturado, ni presión, ni vapor saturado. ¿Okay? Porque ya no es una mezcla. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros queremos unir es todos los estados que sean líquido saturado y todos los estados que sea vapor saturado. O sea, unimos la curva que pasa por todo estado de líquido saturado. O sea, cómo sería la curva de líquido saturado y cómo será la curva de vapor saturado. ¿Traduce qué? Esa forma. Esta es la curva de isolínea de líquido saturado. Esta está en la línea de isolínea de vapor saturado. Por lo tanto, genera como si fuera especie de campana. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Cómo sabemos si la región de la mezcla o la mezcla en sí está más cerca de la línea de líquido saturado con la de vapor saturado? Ok, con las propiedades específicas. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura y yo tengo un volumen, ¿sí? Ese tiene escala. Este es VF, que es líquido saturado. Este es VG, de vapor saturado. Por ejemplo, si mi caso es este. ¿Sí? Yo tengo este segmento. VF, VG ya está tabulada a esa temperatura. ¿Sí? Para esa temperatura ya está tabulada. Tiene un VF, VG. Si yo coloco un V, por ejemplo, aquí es mi volumen, yo puedo saber su porcentaje de líquido y su porcentaje de vapor. O sea, de qué tan cerca está líquido saturado y qué tan cerca está vapor saturado. ¿Ok? Para esto, definimos la calidad. Representando con letra X y Y como humedad. ¿Sí? ¿Qué es la calidad? La calidad no es más el porcentaje de vapor o masa de vapor
¿qué hay en una mezcla saturada? ¿Ok? En porcentaje o en la unidad. Si yo le digo que bueno, X es igual 80%, entonces ya yo sé, de aquí a acá es 100%, 80% más o menos está aquí. Ya yo sé que mi V está ubicada en ese punto. ¿Ok? Si no me da volumen específico directamente, yo puedo ubicarlo. Si conozco la calidad. ¿Ok? Pero ¿cómo yo puedo calcularlo? Por ejemplo, si me da un volumen. Si me da un valor de volumen. ¿Ok? Y no me da valor de X. Entonces yo puedo decir que V menos VF, que es níquel saturado, entre el segmento total, que VG menos VF, por 100. Si yo quiero en porcentaje, aquí es VG. ¿Ok? O sea, yo tengo este segmento, ¿ok? Que es VG menos VF. Pero si mi V está aquí, si mi V está aquí, ¿ok? Yo quiero saber cuál sería su porcentaje de vapor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos el segmento más cerca en lado del líquido. ¿Ok? Aquí representa este segmento del lado líquido con a referencia del segmento total, que es VG menos VF, que aparece acá. ¿Sí? Este segmento comparando con segmento total. O sea, si yo quiero porcentaje de vapor, tengo que ir el lado de líquido. Si yo quiero lado de porcentaje de líquido, humedad, por ejemplo, entonces tengo que ir segmento más cerca de vapor. ¿Ok? Este se llama la regla de palanca. Que usted dio su curso de química cuando trabaja con los fases o trabaja con mecánica materiales. ¿Ok? Cuando trabaja con el diagrama de equilibrio. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros apenas mencionábamos en problema, por ejemplo, que nosotros vamos a compartir cuando terminamos la hora, por ejemplo, cuando mencionábamos calidad o humedad, ya usted a la salida puede confirmar que se encuentra en una mezcla saturada. O sea, esas son las condiciones de una mezcla saturada. ¿Por qué? Porque solamente cuando está dentro de una mezcla saturada hay calidad y humedad. Allá afuera no lo hay. Allá afuera si es vapor o si es líquido. Ya no es una mezcla. ¿Ok? Solamente se trata de una mezcla cuando está dentro de la región de saturación. ¿Sí? Aunque matemáticamente usted puede calcular X aquí afuera, ¿no? Que está más que 100%. Pero eso no tiene significado. ¿Ok? Pregunta. Profe, para recordar, porcentaje de vapor es en el lado líquido y Ajá, el porcentaje líquido es en el lado del vapor. ajá, así es. Ah, O sea, caso contrario, como una regla de palanca, ¿no? Si usted quiere vapor, tiene que estar más cerca del lado líquido. O, si yo quiero humedad, líquido, es 100 menos X. Complementario. La cual que es una mezcla. Si yo tengo 80% vapor,
Entonces tengo 20% humedad o líquido. ¿Ok? A ver, ¿otro comentario? ¿Pregunta? El trabajo en grupo, ¿el trabajo es en grupo o individual? Yo siempre comentaba a ustedes, tienen que trabajar individual primero. Ok. Después hacer un consenso para ver qué dibujo mejor. Ese es como su resultado. En ese momento no tiene que entregarlo. Nosotros vamos a revisar en la clase. Pero tiene que hacerlo. Pero antes de hacer eso, usted tiene que leer. Por lo menos en esa altura debe terminar leer capítulo 1 y capítulo 3. Si no han leído, ya tienen pendiente. Está acumulando materiales. A ver, pregunta. Así similar. Recuerda que yo tengo todo tipo de gráfica. Cuando nosotros trazamos temperatura versus una propiedad específica, ya sea V, U, H o S. Recuerda, son 4 propiedades específicas. La curva o la isonomía tienen que trazar es la otra propiedades intensivas. En este caso, la presión. Si como es temperatura, entonces la isonomía que atraviesa la campana tiene que ser la presión. ¿Ok? Sí. Mi referencia es presión. ¿Ves? Con una propiedad específica, sea lo que sea. U, H o S. Mi isonomía tiene que ser isoterma, la temperatura. Porque esa es la otra propiedad intensiva. Siempre tienen que recordar eso. ¿Ok? ¿Pregunta? Por ejemplo, si a mí me da eso calculado, me da negativo, o sea, es porque Aquí se refiere a negativo. lo estoy haciendo mal o Nunca puede estar negativo. sea, que no puede dar negativo, nunca. No. Ni puede estar más de 100%. A ver, pregunta. Ese trabajo es hasta la otra La semana. próxima clase. Ok. ¿Otra pregunta? Ok, vamos a ver. El primer caso, materiales. El primer caso que nosotros queremos es de usted generar la gráfica para ambos sistemas. ¿Ok? Después, cuando usted ya generó la gráfica presión-temperatura, entonces usted lo va a revisar
La práctica número 1, solamente en esos 12 estados, ubique el lugar donde debe ser. O sea, con eso, problema, se refiere al estado, con la condición que le da. Solamente queremos ustedes ubique en la gráfica ¿sí? Marque, por ejemplo, bueno, aquí está mi estado 1, aquí está mi estado 2, aquí está mi estado 3, por ejemplo. ¿Sí? Si quiere, usted tiene que, por ejemplo, abre un archivo solamente para la gráfica de presión, temperatura. Esto usted puede salvarlo porque esa gráfica le sirve para otra práctica. Usted puede salvarlo con nombre de práctica 1, por ejemplo, entonces puede trabajar encima, así sucesivamente. Después crear varias hojas. Queremos ustedes después para otra semana, entonces hay que generar la curva de líquido saturado y vapor saturado, o sea, la campana. de P versus V y después T versus S, lo mismo. ¿Okay? En un solo archivo de las gráficas. ¿Okay? Después eso usted puede salvar con otro nombre y cuando llegamos a su momento que usted puede trabajar. A ver, ¿comentarios? Si no hay comentarios, entonces usted tiene Disculpe. que... Ajá. O sea, usted nos da la práctica y nada más quiere que ubiquemos en la gráfica a la fase que pertenece. Sí. No hay que buscar Todavía de no, eso de la... ajá, todavía no va a buscar la propiedad que hace falta. Solamente la ubicación. Oye, A ver. o sea, determinar si es un líquido o un vapor. Ajá, así es. Y eso no se le envía aún. No. Vamos a preguntar acá en el salón. O sea, usted tiene que hacerlo individualmente. Cada uno genera su gráfica. Pues cada uno tiene su computadora en su casa. ¿Ok? Después, entonces, cuando la ubicación del estado, usted lo ubique, reúna con su compañero del grupo de estudio y comprobaron y hacen consenso. ¿Ok? Cuando nosotros preguntamos, grupo 1, ¿en qué región se encuentra el problema 4, por ejemplo? Usted tiene que ser capaz de mencionar, bueno, se encuentra níquido, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien todavía tiene dudas? Para la próxima clase usted tiene que leer, terminando de leer capítulo 3 y hacer la gráfica. Profesor, Ok, la fecha de esa tarea para cuándo es, la próxima clase. de las 9 gráficas. Luego repito, para la próxima clase tiene que hacer la gráfica y ubicar los estados. ¿A qué se refiere 9 gráficas? No estamos pidiendo 9 gráficas ni un momento. Ni estamos pidiendo que ustedes busquen la propiedad que hace falta. A ver. ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien Profe, todavía tiene duda? Ajá. profe, nada más entonces serían dos gráficas, uno con el sistema internacional y el otro de presión por
temperatura. Pero no todos son presión-temperatura. Solamente uno es sistema internacional, uno es sistema inglesa. Ok, ¿Sí? listo. Sí, 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 sí. Y la ubicación de los 12 estados. Ok, entonces, un segundito, entonces pondría yo, Ok. lo podemos hacer, digamos, una tabla de Excel o algo por el estilo y que entonces Excel nos haga la gráfica, ¿no? Tiene que hacer Eso es Excel. lo que he Tiene que entendido. hacer en Excel, es más Ah, fácil. Usted crea, usted claro. copia las dos columnas. La columna de O presión, sea, valor de X podemos presión, ponerle presión, ajá, así que es, 1 presión versus kilopascal. temperatura. Ajá, ah, ya, está claro, profe. Y Excel te hace directamente. O sea, eso no tiene ninguna dificultad que nosotros, ni siquiera es del curso. Simplemente usted pide su hoja de cálculo que grafícame columna 1 versus columna 2, ¿ya? Acá tenemos, entonces quiere que ustedes interpreten. O sea, para no dañar lo que ustedes han hecho originalmente de la gráfica, que va a utilizar para otra práctica, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero que ustedes, cuando antes de ubicar los estados encima de la gráfica, usted salga con otro nombre. Por ejemplo, práctica 1, práctica 2, así sucesivamente. ¿Me explico? Sí, profe. Para que no dañe su archivo original, que eso va a utilizar para más adelante, ¿sí? Que como mencionaba su compañero, adelantando tienen que generar 9 gráficas. Pues puede, usted tiene que usar 9 hojas, el mismo archivo original, ¿ok? Primera hoja es presión versus temperatura. La segunda hoja es presión versus volumen. Tercera hoja que es temperatura versus entropía. Así sucesivamente. Al final debe tener 9 hojas en su archivo original. A ver, otra pregunta. Antes de culminamos la clase. Ok. Antes que ustedes vayan retirándose o vaya a otra clase en el chat. ¿Ok? ¿Dónde está el chat? Aquí. Usted tiene que colocar aquí. Grupo 1, el coordinador y los integrantes. Usted pone aquí grupo 1. Coordinador o coordinador del grupo fulano tal. Y sus 4 integrantes. O 3 restantes, ¿no? Así, para todos los grupos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verificar en la siguiente clase que si todos ustedes ya tienen grupo. ¿Ok? Yo creo que ustedes están trabajando todos juntos, ¿no? Los estudiantes de 133 y los estudiantes de 134. Yo creo que ustedes, ni uno que está trabajando separadamente. Yo creo que todos ustedes están mezclados. Entonces nosotros podemos tener 16 subgrupos. Entonces usted pone ahí, grupo 1, fulano tal, fulano tal. ¿Qué? ¿Pregunta? Ustedes pueden comenzar con Ricardo, después Ismael, después Joshua, después Jackson, después Alfredo, después Alexis, así sucesivamente. ¿Ok? Así en orden. Usted cuando veo que ya hay una persona, ya tiene el grupo 1 formado, entonces usted coloca aquí grupo 2. Pone su integrante, así sucesivamente. Pregunta, comentarios. Por ahora no, pues. Tendría que Ok, leer varios meses ya. ok. Entonces, aquí mismo usted puede trabajar. ¿Sí? Entonces, buenas tardes a todos y veremos la próxima clase.
Listo, profe, muchas gracias. Chao, profesor. Igual, profe, Tenga que buenas pase buen tardes. día. Igual, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.